no esperábamos tanta concurrencia, nos vemos gratamente sorprendidos y bienvenidos seáis. Aunque conocéis a muchos de la mesa, me vais a permitir la licencia de presentar en primer lugar al autor de este libro que hoy, bueno, que ayer se presentó a la prensa y que hoy pretendemos debatir algo sobre él, los que ya nos lo hemos leído un poquito, y para hablar también de cualquier cosa que sea pesquera y que sea marina, porque en esta casa, aunque yo no tengo mucha experiencia de haber venido a muchas batallas de las que se juegan en esta sala, pues no hay ningún tipo de estructura ni de normas, sino que es aquí podemos venir a charlar de lo que nos dé la gana, mientras no nos escapamos mucho del tema, porque con el respeto a todos vosotros mismos que venís a oír algo, por lo menos que tenga que ver con el mar y con la pesca y con la historia del mar y Galicia y todo lo que esté en ese entorno. Por lo tanto, no tenemos ningún tipo de disciplina ni de rigor pues, para someternos a nada. Indudablemente el leitmotiv es el libro y la obra y cosas que en ella hay, y que seguramente en cuanto hagamos un par de reflexiones sobre las cosas que contiene, pues eso nos va a dar de sobra para el rato que nos van a albergar en esta sala, pues para tener una tarde que yo espero que sea divertida y que sea, para los que sois aficionados al mar, y seguramente lo sois todos si no estaréis aquí, porque nos pasemos un rato agradable. No hay más pretensión en ello que eso nada más. Entonces, presento a mi izquierda hasta el autor José Manuel Cerviño, y José Antonio Sólez Llanos en el extremo mío izquierdo de la mesa, que ya lo habéis visto por la invitación, pero si no la tenéis, pues es un hombre que está muy implicado en el mundo del sector pesquero, es director adjunto de la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo, y luego recientemente le han, no sé si encasquetado, la palabra es apropiada, la Secretaría de una organización europea que se llama Asociación Europea de Organizaciones de Productores, que es una expresión que alberga pues, a todo aquel, alberga nuestras cofradías y las cooperativas, todo aquel mundo que produce algo a partir de la mar. Pues él es el nuevo secretario, que creo que es una distinción por la escasez además de pocos cargos que tenemos en la Comunidad Europea. Bueno, y Amancio Landín, pues tampoco hace falta presentarle, porque hemos estado viendo en los últimos años, casi todos los días en el periódico, desde su puesto de la Consellería de Pesca, se ha venido a nuestra ciudad a inaugurar una nueva cosa que se llama CEPMAR, que es el Centro Tecnológico del Mar. Todavía no tiene ni silla, ni mesa, ni despacho, me comentaba hace un momento, pero es una cosa que se va a producir brevemente y que esperemos que sea una herramienta de lanzamiento pues, de las iniciativas públicas, pero sobre todo privadas, empresariales, de la pesca, desde ese rincón que seguro que ya la conoce desde la parte administrativa interna de la administración. Ahora nos va a acercar la administración a los administrados y esperemos que esa herramienta pues, venga a ayudarnos a los empresarios pesqueros, que buena falta nos hace, porque luego, como comentaremos, la pesca pues, está entre cimas y valles continuamente. Precisamente Cerviño, luego me voy a referir un par de minutos a ello, hace un pasaje de los siglos XVII, XVIII y XIX, lo que pasó de una euforia y unos momentos muy ricos para la pesca gallega, a unos baches, a unos declives, por una serie de circunstancias muy bien narradas en el libro que yo ya le he felicitado. Y luego ha habido una gran cima otra vez. Ahora parece que nos están dando así palos por algunos sitios, en algunos aspectos, los conoceréis por la prensa, Marruecos, el no sé qué, en todo ese rollete, ¿no? Que aquí algo hablemos de ello, y que quede un motivo de reflexión, de esperanza, que la pesca, porque le pasen cosas malas, pero también le pasan buenas, y a veces no son tan malas como parece. Entonces, ya sin robarle más tiempo a nadie, le voy a dar la palabra a José Manuel Cerviño para que nos cuente un poco desde la tinta qué es la obra que ha hecho, y luego pues le ayudaremos un poco a que
tengamos un debate divertido y simpático, que es lo único que yo espero esta tarde. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primeiro lugar, a presentación dun libro é un tempo de agradecementos. Entonces, para mí, o meu agradecemento é primeiro co editorial Migra Trea, pois, tanto comigo como, vamos, os demais autores creo que se atopan na mesma situación, non? E ter contado con nós para esta obra que eu creo que o resultado final é bastante máis que digno. Igualmente, debemos ter un agradecemento coa Casa do Libro e especialmente con Juan Carlos por este magnífico espacio para a cultura, non? Tamén non podemos esquecernos, seguindo con agradecementos da familia, dos amigos, de todos vos que me estades acompañando aquí neste acto de presentación, arroupando un pouco coas vosas persoas este acto. E por último, os membros desta mesa, gracias a todos, pois, un pouco por compromiso que adquirides presentando esta obra, non? E un pouco esa identificación que tenes para con ela. Bueno, empezando a presentar o libro, digamos, entrando de cheo, cando se me propón facer unha parte desta obra, eu penso en facer unha homenaxe a estas entes que día a día, no seu traballo diario, nas laburas pesqueiras, comerciais, incluso militares, nalgúns casos, están a crear a historia do mar galego. E precisamente neste intento de homenaxe pretendo facer unha descripción da súa vida, unha vida que debemos pensar non é doada. Eu reflexionaba onte aquí neste mesmo local coa prensa o difícil que ten que ser para un mariñeiro salir para o mar e non saber se vai pescar, se vai traer comida a casa, históricamente xa falamos, non falo xa actualmente. Esa necesidade dunha tranquilización psicolóxica, que podemos ver na parte de antropoloxía deste traballo, unha necesidade vital que ten de curarse a súa familia ante as adversidades que esta xente vai ter no mar, unha climatoloxía adversa pode impedir que volvan a casa, os naufraxios, unha mala faena pesqueira. Son moitos os imponderables que van a afectar a vida do home do mar. Entón, un pouco, pretende esta obra ser unha homenaxe a todas estas xentes. Bueno, pretende ser unha lectura, pretende, polo menos, ser unha lectura amena e ao mesmo tempo enciclopedista, abarcando todo o universo da cultura mariña. Falaban anteriormente, pretendía abarcar os traballos dos mariñeiros, pero tampouco nos podemos esquecer dunha realidade que hai un sector mariño que é únicamente comercial, hai outro sector mariño que é únicamente militar, e que van a dar van crear na historia de Galicia grandes fitos. Cabe citar, por exemplo, do anecdótico, o episodio da morte de Afonso Jofre Tenorio, unha morte épica na loita contra os musulmáns, na reconquista da península. Podemos citar episodios heroicos de outros persoaxes galegos como os irmáns Nodal, como poden ser como Orella de la Rúa, etc. Por non alargarnos nas citas de nome. Este chegamento a este mundo da pesca, este chegamento intelectual, eu creo que xira sobre dous eixos, sobre un binomio que sería o binomio cultura e o binomio formado pola cultura e pola economía. Estes van a ser os elementos que van a permitir comprender como se desenvolve a historia do mar en Galicia. Vamos, hai unha primeira parte da obra que é a parte que desenvolve o autor Óscar Pazos, que digamos que é unha parte naturalista. Se fósemos a unha visita a un museo, esta correspondería a unha visita a unha primeira vitrina naturalista. Nel vamos a topar a descripción da xeografía galega, da costa galega, exactamente, os contrastes que existen entre as rías baixas e as rías altas, a súa distinta morfoloxía, etc. Logo, xa centrándonos na historia, vamos a encontrar unha historia da mariña, que non do mariñeiría, que sería, está interpretada en base a dos criterios, que é un primeiro a ler Galicia como punto de encontro cultural entre o Atlántico Norte e o Mediterráneo. Históricamente imos encontrar como as civilizacións mediterránea e atlánticas se encontran na costa galego-portuguesa, encontros romanos, encontros entre as fisterras atlánticas na prehistoria, máis encontros entre o punto de encontro entre a cultura musulmana e a cultura cristiá, etc.
Vamos, en esta historia da Mariña tamén podemos encontrar, se reflexiona sobre episodios históricos los esquecidos. Antes citaba o episodio da morte épica de Júpiter Tenorio. Tamén podemos citar outros eventos que van estar, digamos, determinados polo segundo criterio que vai determinar a historia da navegación galega, e é Galicia como punto de orixe cara aos descubrimentos oceánicos. E en este caso, cando podemos citar a García Sarmiento, a primeira persoa que cruza o Estreito Magallanes en sentido inverso, isto é do Pacífico hacia o Atlántico, etc. Son persoeiros galegos que non están na memoria colectiva do povo, forman parte do seu pasado e están case ignorados polo que a historia dos libros de texto galegos, non? A outra parte do libro sería a parte que se corresponde ao saber etnográfico e cultural destes povos mariñeiros. A xente do mar ten que crear unha serie de actitudes estratégicas para solventar as súas carencias ante as adversidades nas que vive o mundo do mar, no que se desenvolve as súas actividades. Como estrategia, adopta uns elementos culturais específicos, unha mitoloxía propia, diferenciada do que é a mitoloxía galega dos habitantes, do que é a ruralidade galega. Tamén desenvolve unhas estrategias de coñecemento distintas, unha forma de transmisión do saber distinta. A diferencia dun labrego que pretende transmitir o saber á súa comunidade, imos a topar como mariñeiro, pretende agochar como patrimonio familiar os seus caladoiros de pesca, as súas técnicas pesqueiras. Esta visión é a que pretende amostrarse dende a parte esta da etnografía mariña, dende o folclore, a súa literatura popular, o seu recurso á religiosidade, etc. E por último temos a parte, por presentar así brevemente o libro, e sin facer hincapié especial en ningún tema, temos a parte da historia da pesca en Galicia, unha historia que empeza na época castreso-romana e chega a esta actualidade. Ten momentos máis álxidos e ten momentos de menor trascendencia económica. Vemos os restos arqueolóxicos parecen indicar que na época romana había unha certa explotación pesqueira capaz de producir excedentes, así nos lo están demostrando as distintas salgaduras, os distintos espacios de salgadura que se están atopando aquí en Vigo, concretamente, en sitios como Bueu, etc. Pasamos a unha época medieval oscura, hasta a finais do medievo atopamos o eixo da pesquería da Sardiña, con Pontevedra e Noia como dous eixos, coordinadores desta actividade. E xunto a esta pesquería da Sardiña imos a topar experiencias anecdóticas como son a presencia de barcos galegos en Terranova, a pesca da balea en Galicia, a pesca do congro na altura, a pesca no Banco dos Canarios Saharianos, estamos falando no século XVI, por suposto, etc. Eu creo que son aspectos históricos que un pouco descoñecidos para o lector habitual. Digamos que en este sentido, antes presentaba a obra como un carácter enciclopedista e ao mesmo tempo pretende ser un resumo do saber especializado que traballa temas moi concretos, moi profundos e que queda en mans únicamente do profesional, do investigador profesional. Un pouco esta obra pretende dar a mostrar ao grande público estes pequenos detalles concretos da historia do noso mar galego. E un pouco isto é, en rasgos xerais, o que é a obra. Un pouco eu quero ceder a palabra aos meus acompañantes un pouco para logo no debate reflexionar sobre o que é o mundo da pesca en Galicia. Gracias a todos. Voy a pasarle la palabra a José Antonio Soler Llanos para empezar ya a disparar desde otros ángulos. Sí, bueno, muchas gracias. Primero, agradecer la invitación que me habéis hecho para estar aquí. Decir, mi impresión personal fue, la verdad, muy grata al leer no todo el libro, porque también tengo que reconocer que no me ha dado tiempo, pero sí descubrir pues,
algo realmente importante, y es que muchas veces estamos con el día o pensando en el presente, sobre todo en el futuro, y no nos damos cuenta del pasado. Y el pasado muchas veces nos marca los pasos que se están dando en el presente y en el futuro. Y es un poco lo que yo he visto en este libro, ¿no? Que la historia se repite en muchos casos, con otros actores, con otros pueblos, otras ciudades, pero en definitiva ha habido pues agotamientos momentáneos o coyunturales de los stocks, la sardina, el congrio, ha habido repuntes de otras especies, ha habido ciudades que dependen casi exclusivamente, y estoy hablando de la Edad Media, lo que dice el libro, de la pesca, de bueno, la iglesia, todos los impuestos, etc. Y bueno, pues uno piensa que realmente Galicia está abocada al tema pesquero, aunque no solamente habla de la pesca, sino también, como decía José Manuel, del tema pues, de la marina, ¿no? Militar, etc. Pero bueno, ya he hablado del libro, yo simplemente quería un poco pues, enfocar el tema respecto al presente y al futuro de lo que puede ser el sector pesquero en Galicia. Yo no soy de los pesimistas, no soy de los que dicen que esto no tiene, que esto, bueno, pues es un pozo sin fondo y que se va a acabar el sector pesquero, sobre todo el sector extractivo, más bien al contrario. Eso sí, hace falta reconducir algunas cosas, algunos temas, sobre todo desde Galicia hace falta que cambien alguna situación. Entendemos desde la Cooperativa de Armadores que el que mejor puede hacer el tema, a pesar de que no tenga competencias suficientes, es Galicia y no tanto Madrid y por supuesto Bruselas, que queda muy lejos. Es decir, que debemos copiar, entre comillas, pero copiar aquellos países en donde la pesca sí representa algo importante y algo para su empleo y riqueza, pues como Noruega, Islandia, Japón, por supuesto, pero también otros países desarrollados y no solamente en vías de desarrollo. En ese sentido, nosotros estamos bueno, pues, tratando de orientar a los nuevos responsables de la Xunta, y llevamos tiempo en ello, diciendo por dónde deberían ir las prioridades del sector pesquero gallego y, bueno, en definitiva, español y comunitario, pero desde Galicia, haciendo una política pesquera gallega de una vez por todas y soslayando, si queremos, las competencias, ¿no? El nivel de competencias que tiene la comunidad autónoma, pues, por ejemplo, en materia de acción exterior, que no tiene competencias, pero eso se puede de forma inteligente pues evitarlo, ¿no? Nuestro planteamiento, no me gusta llamarle menos a Amancio plan estratégico ni programa, bueno, un planteamiento con unos objetivos y unas estrategias, se basa y de forma prioritaria, en primer lugar, y aunque parezca chocante, en defender y sobre todo potenciar y desarrollar la investigación pesquera. Digo chocante porque hasta ahora los armadores llevábamos, junto con los investigadores, muchos años en compartimentos estancos, no nos hablamos, no sabíamos uno del otro mucho, pero entendemos que es básico y prioritario, por eso lo pongo en primer término, en primer lugar, el desarrollo con medios, por supuesto, humanos y medios financieros suficientes de la investigación pesquera a nivel comunitario y, por supuesto, a nivel del Estado español. Hay problemas en la investigación hoy en día que se han acentuado pues, con algún tema político, que es preciso reorientar y que además, bueno, pues a nadie se le escapa que miles de familias, cientos de empresas, y sobre todo en Galicia, están dependiendo hoy en día de los buenos o malos informes que la investigación puede hacer. Si los investigadores no tienen o carecen de esos medios, evidentemente no se puede, digamos, acertar al 100%, eso es muy difícil, por supuesto, y más en un medio marítimo, pero sí aproximarnos a la realidad del estado de esos stocks, de esos recursos pesqueros. Y para eso, insisto, hacen falta medios, hace falta estímulo a los investigadores y bueno, pues cambiar un poco la política que se estaba haciendo hasta ahora, ¿no? Otros tres ejes que se pueden hacer desde Galicia, entiendo yo, es uno, la acción exterior. Nosotros tenemos hoy en día, en cuanto a la flota de gran altura, a la llamada flota congeladora,
pues se puede decir que más de la mitad de la flota congeladora, yo diría que un 60 o 65% de la flota congeladora no es gallega, me refiero a la bandera, es gallega en cuanto al capital, está en sociedades mixtas, pero las casas de estas sociedades mixtas siguen instaladas, pues la gran mayoría, en Vigo. No se han ido a Namibia, no han cerrado la tienda y se han marchado de Vigo, por algo será. Y esto hay que potenciarlo, esto hay que establecer una relación duradera entre estas empresas que se han radicado en otros países, yo les llamaría multinacionales, a pequeña escala, pero en definitiva son multinacionales del sector pesquero gallego en el mundo. Hay que apuntalarlas y para eso la Xunta de Galicia tiene que hacer una acción exterior importante, pequeña al principio, pero poco a poco establecer lazos duraderos para pues países como Namibia, como Argentina, como las Islas Malvinas, etcétera, establecer estos lazos que permitan que no haya estos sobresaltos como el que acabamos de tener, aunque no está el sobresalto porque se lleva un año y pico anunciando, ¿no?, el tema de Marruecos. Aprovecho que está aquí Amancio y yo creo que es una posibilidad real lo que puede existir en este tema de acción exterior, y es el Centro Tecnológico del Mar, del cual es el director gerente, que uno de sus objetivos, no el único por supuesto, pero sí uno de sus objetivos es potenciar esta acción exterior, ¿no? Otra prioridad que se pide a la Xunta de Galicia desde los armadores es también la imagen del sector, la imagen en el sentido amplio, la imagen tanto de cara al consumidor final como al marinero, al principal protagonista, digamos. Pues cambiar toda esa mala imagen, mala prensa que tiene la pesca, hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo porque realmente no se ajusta a la verdad. Hay mucha demagogia en los temas pesqueros, sobre todo de cara afuera, de cara al exterior, ¿no?, cuando nos dicen pues poco menos que estamos robando todo el pescado y que no dejamos crecer a ningún país en vías de desarrollo porque le estamos quitando su alimento principal. Bien, por supuesto, cuando las personas que hablan de esto jamás hablan de la minería, por ejemplo, del oro, los diamantes que tienen estos pueblos y otra serie de riquezas, o sobre todo de las barreras arancelarias que a pesar de la globalización todavía siguen existiendo en el mundo occidental, ¿no?, respecto a los países en vías de desarrollo. Y digamos que una cuarta asignatura pendiente, y ya acabo, sería pues pasar de una vez por todas, todavía no estamos, pero estamos, algún sector sí está en ese camino, que es pasar del sector primario al sector secundario, al sector industrial, hacer verdaderamente que el sector extractivo, y me refiero en este momento al sector extractivo solamente, pues que deje de ser ese sector medio rural, medio artesanal, familiar, pero que no tiene, digamos, un enfoque empresarial. Dar ese salto, que se produzca ese enfoque empresarial, que se gestione pues los barcos más profesionalmente, me refiero desde el punto de vista estrictamente de economía de la empresa, ¿no? Es fundamental que en el mundo en que vivimos pues tenemos que adaptar a veces esos atrasos que a veces se dan en algunos sectores, en algunos sitios, y pasar pues a una economía moderna. Y nada más. Yo, a pesar de ser secretario, también voy a hablar un poquitín. Yo quería llevaros, cuando estéis en el libro, a un capítulo que a mí me ha llamado especialmente la atención, porque está muy bien hecho, me parece que está inconcluso. Incluso pediríamos al autor, o a lo mejor desde la sala, se puede avanzar algo más, porque no encuentro las razones en algunos casos de lo que ahí se dice. Ese capítulo que llama El declinar comercial pesquero, está referido al siglo XVII y sobrepasa también hasta el XVIII, y habla de una crisis que tuvo la pesca gallega, y en el capítulo pues, se hace hincapié en que las razones de esa crisis, que fueron muy varias, y la verdad es que han sido tantas que indudablemente eran inevitables, ¿no? Habla que hubo una serie de pestes en aquella época que pues, hicieron un merma en la sociedad, sobre todo en la costa. Guerras las hemos tenido con los franceses, los ingleses, los portugueses, con los de Flandes.
hasta el punto que dice aquí con mucha gracia el libro, que era difícil encontrar en un pueblo a alguien que no fuera cojo, de ese sentado largo, ciego o manco. No quedó un ser humano entre los 16 y los 60 años que fuese útil para el trabajo. Se los habían llevado todos pues, para Corona en esas batallas, etc. Y los corsarios ingleses también se pasearon por aquella época por aquí y había que estar pendientes de ellos. Esto pues, fue también un elemento negativo. Pero el libro hace hincapié un poco en un cierto poder especial cacique en aquella época, donde posiblemente las desigualdades sociales eran muy superiores a las que puede haber hoy día, donde los poderosos de la pesca entonces primero estaban en contra de la tecnología, de los avances, hasta el punto que hay una frase graciosísima que dicen aquí que por lo que la desorden que desde algunos años a esta parte ha habido en el pescar y marear en dicha ría, refiero a las rías nuestras, ansí los vecinos de esta vila como por los de fuera con aparejos, redes e invenciones dañosísimas para la conservación de la pesca, que hay de fuera parte viene a esta ría pescando mal y como no debían de ser. O sea, hay una crítica feroz desde que yo no atrevo a entender cómo desde la parte del poder, por llamarlo así, en este caso sería la antigua cooperativa de Vigo, los aquellos señores del siglo XVII, que estuviesen en contra pues, de la tecnología, del desarrollo de las nuevas artes, de la mejora y tal, hasta el punto que eso, claro, tuvo una influencia muy negativa, sobre todo hasta el punto de decir que se dividía pues, el sector pesquero entre unos cuantos poderosos y unos muchos humildes que querían avanzar para tener mejor renta de la pesca. Y parece ser que desde Pontevedra, aunque sea pontevedrés, no quiero meterme mucho en ello, la hermandad del Cuerpo Santo pues era donde se reunían mayor la concentración por metro cuadrado de esos personajes poderosos que impidieron realmente tal. Con la fuerza que tenían, por supuesto, establecieron una presión fiscal tan alta que acabaron con el comercio y el comercio exterior y se llegó a una situación de autoconsumo que es la última fase del desarrollo económico que pueda tener un sector industrial o comercial. Por eso he planteado esta cosa en el aire, porque a ver si esto se puede ir bastantear después en el diálogo, que no vamos a tener mucho tiempo. Y luego una cosa muy graciosa, que es la escala de valores que también me he encontrado en otro sitio del libro, sobre los precios que en el siglo XVI se estimaban que valían las cosas a los productos del mar. Y concretamente, en el mercado de Santiago, hay aquí una pequeña tablilla de precios, como lo que sale todos los días en el Faro, los precios de la lonja, estaban, por supuesto está expresado en maravedíes, 10 maravedíes debía de ser el kilo, por de una serie de pescados donde estaba la pescada, la merluza, el congrio, los rodaballos, las doradas, los martiños, etc. 10 maravedíes. El siguiente escalón, ya a 8 maravedíes el kilo, estaba el abadejo. El besugo, lo yomol, etcétera, etcétera, en 7 maravedíes. Por 6 están bogas, sardas, que debe ser la caballa, el pulpo, la langosta, os cuenta, donde se dice 6 maravedíes. Con 5, la raya y el atún. 3 maravedíes, el xirel, el surelo, el chicharro, 2 maravedíes, los percebes, y al final la ostra, una blanca. Yo no sé si una blanca era un décimo o un centésimo del maravedí, pero desde luego era la mínima expresión ya del valor del dinero. Fijaos en 300 años cómo pueden cambiar, que no es tanto tiempo, por fin los paladares tienen mucha más actualidad y más vigencia, todo esto, cómo se establecían los valores en aquel tiempo. Solamente eso para darle una pincelada de cómo era el mercado entonces, y voy a pasar la palabra a Landín para que nos remate desde nuestra parte esta intervención comentando el libro. Pues muchas gracias. Ante todo yo quisiera agradecer la oportunidad que se me ha brindado de estar sentado hoy en esta mesa y de la enorme sorpresa que me llevé cuando me hablaron de venir a presentar este libro. Hay que hablar un poco de la problemática del mar en Galicia. Pues resulta que yo este libro lo conozco desde hace quizá 3 meses ya, o no sé cuánto lleva publicado, pero un fin de semana en casa de mi padre lo estaba elogiando. Mi padre, que es un enamorado de las cosas del mar, pero sobre todo del mar
antiguo, vamos a llamarle, del mundo de nuestros navegantes, de nuestros descubridores, de estas cosas que hablaba José Manuel antes, me dice, oye, léete este libro porque es realmente interesante y establece las bases para aquella persona que quiera profundizar más en este tema. Y efectivamente, esa misma semana lo compré y en la mesilla de noche sigue estando. Pero bueno, yo no tengo esa deformación, o no he seguido a mi padre por ese lado, y tengo una deformación profesional de 30 años encima que ya no me aguanto con ella. Y entonces yo toda mi cosa la centro en el mundo de la pesca en Galicia. Y por más deformación todavía de estos últimos años, de los sitios donde he estado, y de la aún sin silla y sin mesa de despacho, como bien decía el amigo Javier, bueno, pues sigo por esos derroteros. Y soy de la opinión de José Antonio. Yo no soy pesimista de cara al futuro de la pesca en Galicia en absoluto. Que la pesca gallega tiene problemas, los tuvo siempre, y en este libro se recoge. Y ese declinar comercial que decía ahora mismo Javier, pues ahí lo recoge. Pero al igual que otra mucha gente, yo soy de los que opina que el sector pesquero gallego está en continua evolución y adaptándose al mundo cambiante en el que estamos. Y yo creo que eso es bueno, yo creo que eso es positivo. Si desmenuzamos el sector pesquero actual que nos encontramos en este momento, yo me hice mi chuletilla y yo diría que podríamos hablar hasta de 8 grandes temas, digamos. Por un lado, lo que son los recursos marinos, sean los recursos externos, sean los recursos en aguas comunitarias, sean nuestros propios recursos gallegos de nuestro litoral, sea nuestro marisqueo, nuestra agricultura. Después esto lo podríamos ligar rápidamente con el medio ambiente y la necesidad de tener un medio ambiente adecuado para que la calidad de esos recursos sea la adecuada y poder proporcionar al consumidor lo que en definitiva nos demanda. Podríamos hablar de un tercer gran aspecto que sería el de las estructuras pesqueras, a grandes rasgos. Puede ser la flota, puede ser la industria de transformación, pueden ser las propias instalaciones de agricultura, pueden ser nuestros equipamientos portuarios. A partir de ahí podríamos empezar a hablar de mercados. Es decir, son 2 temas que darían para hablar mucho. En quinto lugar, yo colocaría un tema para mí esencial, que es la formación pesquera. Si queremos estar en el candelero y en la punta de lanza, no nos queda más remedio que hablar de formación pesquera. Igual que no nos queda más remedio que hablar de investigación, y aquí hay conspicuos representantes de la investigación marina, no solo en Galicia, sino en España. Habría que hablar de la seguridad, del salvamento, de la supervivencia en el mar, y yo dejaría en último lugar lo que también apuntó José Antonio, de transferencia de tecnología, de nexo de unión entre ese mundo de la formación, de la investigación y de la empresa privada, y de la acción exterior, que evidentemente, como bien decía, no es una competencia ni exclusiva ni directa de la Xunta de Galicia, pero que actuando con un mínimo de inteligencia y de coordinación, no solo con el sector, sino con la administración central, yo soy de los que está convencido de que sí se pueden dar pasos muy importantes para consolidar la presencia de nuestra empresa pesquera en los países que son poseedores de recursos. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de recursos marinos, como decía al principio, pues podemos hablar de recursos externos o de esa pesquería de larga distancia, pues Malvinas, por ejemplo, citó José Antonio. Bueno, pues ahí empiezan a aparecer cosas tan elementales y que se han repetido cantidad de veces, como la necesidad de acciones piloto de pesca experimental, de campañas de investigación que van a permitir a la flota española que las practica adquirir derechos de pesca cuando esos mares o esos caladeros que todavía no están regulados pasen a ser regulados y controlados por organismos multinacionales. Es decir, son cosas fundamentales y que tanto la administración gallega como la administración central se tienen que mojar para poder generar esos derechos, y que eso que a veces se está diciendo de que, bueno, pues la pesca extractiva tiene unos límites, bueno, pues evidentemente que los
tiene, porque esos recursos tienen unos límites, pero no los limitemos nosotros, que nos los limiten pues, otra serie de factores. Pues ahí tenemos el tema famoso y dichoso de la ampliación a las 200 millas, es decir, son cosas en las que tenemos que estar en permanente lucha y con los ojos y haciendo actuaciones o estableciendo estrategias a determinado plazo. No vale ir a remolque de lo que nos marquen los de fuera. Es decir, si realmente Galicia es esa potencia pesquera que tanto repetimos y que tanto nos repiten y que, realmente si cogemos las tablas input-output del año 95, que son las últimas que se están haciendo, las del 2000 yo creo que deben de estar a piques de salir en estos momentos, bueno, y vemos que el sector pesquero gallego, considerado globalmente, es la segunda actividad económica de Galicia, bueno, pues nos está diciendo algo tremendamente importante. Después de la industria del automóvil y derivados, es decir, Citroën, y todo lo que hay detrás, pues es la pesca, la segunda actividad económica en Galicia y la primera del sector primario, por delante de la agricultura, frente a lo que muchos se creen. Entonces, desde luego, tenemos que estar estableciendo esas estrategias. Se ha hablado de Marruecos. Bueno, pues también tenemos que estar pensando que las pautas en la pesca extractiva están cambiando continuamente, que tenemos que empezar a dejar de pensar en esos acuerdos de primera generación, tenemos que pensar en acuerdos de segunda y de tercera generación y de cooperación económica en el ámbito de la pesca con esos países poseedores de recursos. Es lo que se llama la internacionalización de nuestra empresa, es lo que se estaba hablando ahora mismo pues de Argentina, y Dios mediante, el domingo el consejero de Pesca y este señor que les habla, pues nos iremos allí. ¿Para qué? Pues para intentar establecer las condiciones necesarias para que se fortalezca la presencia de nuestras empresas allí, no solo en tierra, sino en los caladeros trabajando. ¿Por qué? Porque hay empresas que realmente están creando mucha riqueza en Argentina, porque tienen cientos de trabajadores en la flota trabajando y tienen cientos de trabajadores en las instalaciones de tierra. Es decir, que cualquier eventualidad negativa que tuviese una empresa de estas nuestras allí, pues tendría una repercusión social y económica muy importante para alguna provincia argentina en este caso. Y quien dice Argentina, dice Namibia, dice Senegal, dice Mauritania, dice Perú en estos momentos, dice posiblemente Centroamérica, etcétera, etcétera. Podemos pensar en lo que decía antes, recursos en aguas comunitarias, en nuestra pesca de altura, de gran sol, digamos. Ahí estamos a punto de terminar un periodo transitorio durísimo como consecuencia de un acta de adhesión de España en su momento, y que está planteada una revisión de la política común de pesca, que todo el mundo yo creo que ha oído hablar de esto y sabe perfectísimamente cuál es la posición de la Consellería de Pesca y de la Xunta de Galicia, que estamos en total y absoluto desacuerdo, o en el 90 y mucho % de lo que ha planteado en estos momentos la Comisión Europea, y que por tanto entendemos que debemos romper el sistema actual de política común, abandonar ese sistema de cupos nacionales, ir a un sistema de derechos individuales transferibles, negarnos en rotundo a esas pretensiones de regionalización pesquera o renacionalización otra vez, cuando lo que tenemos que estar defendiendo clarísimamente es un mercado único europeo, etcétera, etcétera. Podemos hablar de los recursos nuestros, es decir, nuestra pesca de bajura y de litoral, donde tenemos pues 8.000 y pico embarcaciones ahí trabajando. Y claramente, ahora que yo no soy consejero, puedo decir que sobran barcos y sobran artes y aparejos en la mar. Es decir, los recursos son los mismos que había cuando se hace referencia en este libro a las pesquerías nuestras, con la enorme diferencia de que la eficacia y de la eficiencia de nuestros barcos pesqueros es muy superior a la de aquellos años. Allí, para salir a echar una cacera de nasas, pues o se iba a vela o se iba a remo. Ahora se le da un poco de gas al motor y estamos una patada en cualquier lado. Antes se alaban esas nasas a mano y ahora se meten unos aladores mecánicos que en 5 minutos nos han tirado pues no sé cuántos cientos de nasas.
Entonces todo eso hay que buscar el equilibrio entre la capacidad biológica del recurso y la capacidad de explotación de los medios técnicos de que disponemos. Y por tanto es total y absolutamente necesario seguir avanzando en la racionalización de esa explotación, pero también en la modernización de las estructuras del propio sector. Léase cofradías, que están muy en candelero por lo que todo el mundo va leyendo. Otro recurso propio, marisqueo a pie. Todo el mundo sabe que en estos últimos años, a través de una labor de formación muy grande, y repito la importancia que decía antes, y de mentalización de las mujeres, porque el 95% de quien practica esta actividad son mujeres, se pueden producir cambios muy grandes. No solo aumentar la producción, sino aumentar el nivel socioeconómico de la gente que trabaja y, por tanto, crear una actividad económica nueva y no una actividad económica marginal como tradicionalmente todos hemos considerado el marisqueo a lo largo de todas estas últimas décadas. O tenemos la acuicultura. Intento arrear rápidamente. Tenemos la acuicultura, donde se está hablando ya de una apuesta decidida como complemento importantísimo de la pesca. No hay que olvidar que hoy el 30 y tantos % de los desembarcos en nuestros puertos proviene de la acuicultura. De ahí que haya que avanzar no solo en nuevas especies, sino en un plan, digamos, de desarrollo integral del litoral. Podríamos hablar de la protección de estos recursos, podríamos hablar de todo esto, podríamos, como decía antes, hablar del medio ambiente y de la importancia que tiene la preservación del medio ambiente con todo lo que lleva aparejo para defender la calidad de esos recursos, y podemos hablar de las estructuras pesqueras. Si queremos ser competitivos, es imprescindible que renovemos y modernicemos nuestra flota y nuestra industria. Sin olvidar que si la flota no va a poder crear en exceso mucho empleo, la acuicultura y la industria de elaboración, transformación, conservación, comercialización sí va a poder crear empleo y sí va a poder crear una actividad económica muy importante para todo el litoral gallego. La acuicultura, no me paro. Los equipamientos portuarios, facilitar cargas, descargas, suministros, almacenamiento, manipulación, primera venta, es prioritario. ¿Por qué? Porque no olvidemos que no debemos solo de obtener un mejor y mayor valor añadido a los productos que proceden de nuestros propios caladeros y se desembarcan en nuestros propios puertos, sino que a través de Galicia se canaliza, y cada vez deberíamos de canalizar, un mayor número de productos pesqueros procedentes de flotas ajenas a las gallegas. Es decir, tenemos una serie de conocimientos y una serie de instalaciones que las deberíamos de aprovechar al máximo para dejar aquí el valor añadido de todo ese producto que después se nos va a otros puntos, no solo de España, sino también del extranjero. Ahí entraríamos en los temas de comercio, que es tremendamente importante, y donde podríamos pararnos a hablar pues desde la necesidad de una innovación tecnológica en la cadena comercial, hasta la necesidad de crear una terminal de carga aérea, por ejemplo, de pescado, o de hablar de lo que se está hablando ya desde hace tiempo, de una bolsa de pescado, de una compra a través de Internet, pues hasta el famoso tema del etiquetaje del pescado para poderlo diferenciarlo y tipificarlo, o desde una previsión de arribos para poder hacer previsiones de compra, hasta la promoción de nuestros productos en las distintas ferias o en los puntos de venta. La formación pesquera, decía antes. Yo entiendo que para mantener esa competitividad que hoy es necesario en todos los órdenes de la vida, además de tener una buena capacidad de innovación tecnológica, es fundamental disponer de personal cualificado en todos los eslabones de la cadena de producción. Y yo creo que Galicia tiene una buena red de centros de formación, y estamos hablando no solo de formación reglada, sino también de formación no reglada. Y esto es, yo diría que incluso un recurso pesquero más que tiene Galicia y que es explotable. Es decir, países como Argentina, como Namibia, como Angola, necesitan de esa formación. Y Galicia se la puede dar a cambio de otra serie de beneficios que a nosotros nos puede interesar.
la investigación marina. Creo que no hay nada que decir. Es decir, tenemos un sector, como decíamos antes, tremendamente importante y es total y absolutamente preciso que haya una investigación científica y técnica cualificada y que proporcione el soporte adecuado para todo este desarrollo del sector pesquero. No me voy a parar en el tema del salvamento. Todo el mundo creo que es consciente de que todo lo que se haga ahí será poco. Cuando nos jugamos la vida de cualquiera de nuestros marineros, todo lo que hagamos creo que no está de sobra. Y por último, yo me pararía un poco en lo de la transferencia de tecnología y acción exterior, que es el papel que quiere jugar en estos momentos el Centro Tecnológico del Mar, que va a estar ubicado aquí en Bouzas, en el viejo edificio del Canal de Experiencias, y que surge cuando se constata tres lagunas fundamentales en el sector pesquero gallego. Una son todos aquellos aspectos relacionados con la economía pesquera, otra con los aspectos jurídicos o legales y otra con los aspectos tecnológicos. Teniendo una buena red de centros de investigación, teniendo una buena red de centros de formación, se ve que no hay, digamos, un nexo correcto de unión entre esos centros y entre lo que es la empresa. Y este centro nace con la intención de coordinar las distintas instituciones, integrar los equipos interdisciplinares que hoy existen en Galicia y de servir de nexo de unión entre unos y otros. Y por eso es esencial que la empresa pesquera gallega, sea extractiva, sea de conserva, sea de elaboración, transmita cuáles son sus necesidades, se identifiquen sus prioridades y desde el centro seamos capaces de coordinar para proporcionarle soluciones a esos problemas que tienen. Y jugaremos el papel en 7 grandes áreas que en estos momentos está establecido, posiblemente pueda aparecer alguna más, que son el control y gestión del medio y de los recursos marinos, es la tecnología de la pesca, tecnología de los recursos pesqueros, el área socioeconómica, donde se meten también los aspectos legales, es la transferencia tecnológica, es la formación y es la cooperación internacional. Yo con esto lo dejo aquí para no enrollarme más y con lo que depende. Contesto hasta donde poda. Desde logo, desde a Consellería de Pesca, ainda que hoxe eu xa non estou aí, desde logo a pesca de baixura non está esquecida en absoluto. O que pasa é que é moi complexa. Eu entendo que vostede isto sí que o sabe, que é complexa e opaca en algúns aspectos, pero eu facía referencia no segundo punto, se non recordo mal, a necesidade de preservación do medio mariño, porque é fundamental se queremos preservar os recursos. E de aí que na Consellería de Pesca este plantexado neste momento xa un plan integral de ordenación do litoral, donde tes que casar moitas cousas, porque hai moitos intereses, hai intereses turísticos, hai intereses de defensa, hai intereses de transportes, hai intereses de navegación, hai moitos intereses que hai que casarlos. Entón, unha das cousas, por un lado, é intentar chegar a facer un mapa de usos, de tipo das marcar preferencias de uso en zonas. Por qué? Bueno, porque evidentemente, en principio, falando así moi rápido, un área industrial pues, posiblemente sexa pouco compatible con unha zona dedicada a cultivos mariños, salvo que teñas unha depuración fetenca, e que moitas veces non se ten. Hoxe en día, por exemplo, tema de depuradoras urbanas. Bueno, pois a competencia vai a pasar dos concellos a Augas de Galicia. Por qué? Porque o mantemento de unha depuradora é caro. E moitas veces se lle dá o bypass, xa sabemos o que pasa. Mentras que se hai un organismo oficial que ten esa misión por concreto, podes apretar máis as clavixas. É dicir, pero que non se esquece en absoluto o que é a pesca de baixura, porque a importancia social e económica é moi grande. E pensa que a maior parte do emprego directo da pesca galega é de baixura e marisqueo. Pode estar falando en pesca de baixura en 20 e tantas mil persoas, sumalle 7.000 máis de marisqueo,
como emprego directo. Por favor. Cuestiones por ahí, alguien que quiera comentar de cualquier tema de la pesca de ahora o de la pesca del siglo XVII, también se puede hablar. No sé si nuestro autor dice algo, ¿por qué se estaba en contra de la tecnología? Por favor. Quería apuntar sobre eso. Sí, perdón. Ahora mis niños. Sí, eu, como atento ao sector pesqueiro de fora, evidentemente, na mesa de que compre ser optimista con relación ao sector da pesca considerado globalmente. Supoño que non hai moitas dúbidas, o sector conserveiro, a agricultura, etc. Agora, unha pregunta específica. É posible ser optimista hoxe en relación co sector extractivo, tendo en conta o estado dos recursos? Penso, por exemplo, un peixe tan querido gastronómicamente para mí como o bacalhau, que creo que non se recuperaron os stocks de Terranova, a evolución do dereito da mar con un control dos estados de ribereiros cada vez maior dos novos caladeiros e na fora das 200 millas. Falaba, creo que os señores Orillanos, de que é necesario un novo chimpo industrial na organización da pesca extractiva. Non é un círculo vicioso, é dicir, cando máis potencia depredadora destas naves factorías, máis disminuir os recursos pesqueiros e máis alarma mundial se suscita. É dicir, pode ser, considerando o punto de vista da economía pesqueira galega, hoxe é un sector con futuro o sector extractivo. Unha pregunta como Bueno, una precisión. Yo no, cuando hablaba de la modernización no me refería a la modernización de la tecnología para pescar, o sea, para pescar más, mucho menos, al contrario. Nunca hemos hablado aquí de aumentar el esfuerzo pesquero, sino mantenerlo en todo caso. Porque no hay que olvidar que nosotros hemos reducido, y me refiero al sector de altura y ganatura, el sector congelador, en solo 12 años, 13 años, el 60% de la flota. Lo que había 100 barcos, si había 100 barcos pues eso, a principios de los 90, ahora hay 40 y pocos. Quiere decir que se ha hecho un esfuerzo ya importante de reducción de ese esfuerzo pesquero. Yo creo que si lo que nosotros hemos presentado a la Xunta de Galicia se lleva a cabo, no digo en un año, si en un periodo, pues a lo mejor una legislatura o 2 legislaturas, que sí se puede mantener un sector extractivo. Y además considero que es importante mantener el sector extractivo porque tenemos la llave de muchas cosas. Si solamente nos quedásemos con un sector comercializador, un sector transformador, un sector conservero, pues también saliríamos adelante, que duda cabe, pero tendríamos muchísima mayor competencia. Hoy por hoy yo le puedo decir que hay pesquerías en donde prácticamente Galicia, Vigo a lo mejor, es casi un monopolio. La pesquería del calamar, por ejemplo, de Malvinas, pues antes eran los polacos, otras flotas que lo pescaban, o los coreanos, y ahora prácticamente lo pescamos los españoles, los vigueses en este caso. Y así en otras series de pesquerías. Hay un movimiento evidente de las empresas, que es toda empresa pesquera quiere tener barcos. Pero ya no solamente la empresa extractiva, sino lo que se llama la cadena integrada, es decir, el armador que tiene barcos quiere entrar en de hecho se está haciendo en la transformación y en la comercialización. Falta la distribución, que todavía eso es difícil, ¿no? Pero es que el conservero, por ejemplo, ha dado el paso al revés. El conservero, que domina el mercado de la conserva, ha adquirido barcos. Porque es la llave el secreto, digamos, de este negocio es quien tiene la llave del sector extractivo. Por eso tenemos otros problemas. Pero a pesar de todos esos problemas, yo estoy convencido que si no tiramos la toalla desde Galicia y por supuesto desde el sector no la vamos a tirar, pero desde la administración, estoy convencido que podemos tener reducido, eso sí, consolidado, una dimensión lo suficiente para seguir teniendo un sector extractivo importante y por lo menos que siga siendo el primero de Europa como es hasta ahora. Sí, por favor. Bueno, Manuel, felicidades. Unha cousa, respecto ao que decía que o secretario, que non sei como se chama. Javier Barona. Bueno, respecto, verdad, o da que mencionaba usted de por qué esa dificultad para introducir as tecnologías e tal, ¿no? La oposición de... En aquel momento histórico, cando se intenta incorporar ou introducir melloras ou distintas tecnologías das que habitualmente hai, das que se usan, produce tensións e conflictos sociais. En aquel momento, e aparte, eso que está aí no libro non escribiu ningún marxista, ni ningún ludista, sino probablemente o padre Sarmiento ou San Pedro Folgá, un dos dous. Pouco sospeitosos. Non son sospeitosos disso, por lo menos.
pois, claro, se dan conta de que efectivamente unhas condicións miserables que nas que vivía a xente e tal, pero se dan conta tamén da dificultade e da violencia que genera a introducción forzosa desas técnicas que viña a intentar explotar máis un recurso e, polo tanto, de alguma maneira a volver máis pobre a unha certa población, dado que non todos iban a poder traballar ni sacar un sustento, ¿no? Porque o sistema era no libro, o sistema familiar, bueno, eso por un lado, ¿no? Al respecto desa aclaración, si é que sirve de algo. Por outro lado, me sorprende moito, ignoro o contido do libro, ¿no? Pero imagino por o que describiche, por onde vai e tal, me sorprende moito que na mesa non haxa ningún o marineiro, o representante de cofradía ou alguén, ¿no? É dicir, que me parece moi ben que teñen que estar todo o mundo que está relacionado con mar, hombre, botase menos, pues, outra perspectiva, outra historia, yo tengo 500 ¿no? días de mar y soy náufrago, o sea que yo puedo representar que... Por outro lado, en esa misma línea, tamén non sei se ti introduces moita cuestión da pesca industrial, pero me temo que non. Pero aquí se sacou bastante o tema, non sei por qué. Simplemente apuntar eso, pues si se te para aclarar alguna circunstancia desta. Sí, bueno, mira, aquí hai unha convocatoria que é a presentación dun libro e ao mesmo tempo un debate sobre a pesca, o futuro da pesca galega. Entón, un pouco dentro deste debate onde se enmarcan estas colaboracións, estas conversas, non? Entón, simplemente se enmarcan en estas cosas, vamos, así de claro. En canto que ti comentes, bueno, tes puntos de razón e tes puntos que, bueno, son cuestións interpretativas, non? É certo, por exemplo, no tema da modernización da tecnoloxía extractiva, que, bueno, hai lecturas como a que acabas de facer ti, hai outras lecturas máis interesadas que son a intentar evitar que rompa o sistema tradicional nas relacións de poder, que se afecte ao sistema impositivo da época. Vamos, son unha serie de cuestións propias que representan a sociedade, sobre todo pontevedresa da época, que é onde se acontece isto, que impiden que, por exemplo, teñan outro tipo de actitudes tamén, non só estas, que impiden que, por exemplo, determinados mariñeiros se podan independizar e escapar da fiscalización do Corpo Santo, entre outros motivos, non? Hai que pensar que, por exemplo, por citar así esta tecnoloxía, unha delas é o aparello da Sábega. O aparello da Sábega é un aparello que con 20-30 persoas captura gran cantidad de sardiña frente ao cerco real en canto ao esforzo pesqueiro, non? E xa non é o tema do esforzo pesqueiro, que era de maior potencia extractiva, era que ao ser capturado por pequena cantidad de xente escapa do poder fiscalizador que supón o cerco real, que acumula a grandes cantidades de veciños, de maneira que se produce unha comercialización non lle chamamos ilegal, pero si amarse do control fiscal do gremio. Entonces, hai moitos elementos a tomar en conta, non se pode falar dunha cuestión así de sinxela, non? Hai tamén que valorar cuestións como a comercialización. Hai que pensar que, por exemplo, un dos problemas que se atopan os cataláns é que eles transforman a sardiña dunha maneira distinta á transformación tradicional, que era o escochado, non? Isto supón unha maior produción, pero tamén supón peor calidade. É, digamos, o discurso que hoxe en día se daría na conserva de se queremos unha produción elitista de delicatese en case ou unha produción de competitividade, baixos precios, gran cantidade de... un pouco o exemplo que está acontecendo coa produción do atún, non? Un pouco hai que marcarlo no seu contexto e facer as reflexións acerca do bom e do malo, dependen sempre do punto de vista do criterio que se asuma nestes casos. En canto que falten mariñeiros, bueno, unha reflexión sobre o futuro da pesca coincidiu así, quizás, non? Isto habría que preguntar a editorial que criterios buscou a hora de solicitar estas colaboracións, que eu agradezo, por suposto, para romper este acto. Mario Rosales. Si eu descoñezo o mundo do mar e, por tanto, non podo dicir, claro, sobre o que pode ser o comportamento dunhas élites en un momento determinado, a aparición dun novo fenómeno tecnológico. Pero
si no campo, e se pode situar, ocurre o seguinte: cando se produce un cambio tecnolóxico moi forte, un cambio do sistema de produción, pois, por exemplo, que ha chegado o millo a Galicia, os concellos de veciños son reaccionarios á entrada do millo. Isto estudiou Peixerto Saavedra. Eu manteño, e mantive nunha conferencia que vi, de que as xuntas comunais, as xuntas de montes veciñais en común, este tema da agricultura, pasada da agricultura do consumo a unha agricultura de mercado, son os elementos tamén reaccionarios contrarios á innovación. É dicir, é objetivo. Pero estos son as xuntas de veciños, non simplemente élites, sino incluso cando se institucionaliza, que se crean xuntas para o control dun sistema, o cambiar o sistema se pone en cuestión a súa propia existencia. Entón, negase, lógicamente, por vivir. Entón, son elementos retardatarios. Eso está objetivado. Sí, bueno, iso depende dos sitios concretos, porque en determinados lugares, para o caso do millo, podemos falar do caso do millo, hai lugares en que sí pode acontecer eso. Sin embargo, hai outros lugares, precisamente onde a produción do campo é escasa, non chega para a alimentación, onde a plantación do millo se estende rapidamente e é asumida pola xente. E máis, produce o que a Fidelidade Galega vai a sustentarse económicamente gracias precisamente á posibilidade de subforar unhas terras que van a producir máis cantidade de... Entonces, hai sitios que hai unha reacción, caso, por exemplo, na pesca de determinados aparellos, pero hai outros que o asumen porque lles resulta beneficioso. Sí, pero hai nese caso, por exemplo, os Middleman, os propietarios intermedios, os foreros, con respecto á gran nobreza, eses son favorables, porque, lógicamente, eles asumen moito máis diferente da propia producción. E tamén o pequeno produtor, son a propia población productora, moitas veces. O pequeno produtor é o primeiro interesado en sementar millo. Bueno, van rompendo, claro, van rompendo, pero non axuda, son para dos obreros industriales, non do produtor. Que os obreros é moitas veces retardatario. Por exemplo, aquí hai moitas zonas de monte que se poden aproveitar, as zonas máis ricas, seguramente para viño, están en montes veciñais, porque son as terras apropiadas para